Hola, muy buenas. Vengo a hablar de este libro que tengo aquí, Hybrid Renaissance, Cultura, Lenguaje y Arquitectura, de Peter Burke. Este libro, publicado en 2016, recoge un poco un curso que impartió en Budapest, si no me equivoco, este Peter Burke, y bueno, le ha dado un poco forma del libro, ¿no? Voy a centrarme sobre todo en algunas ideas un poco que traspasan todo el libro, ¿no? Que aparecen en todos los capítulos, porque los primeros capítulos sí que son más centrados tanto eso, en cuestiones terminológicas, sobre la idea de hibridismo, la idea de mezcla, la idea de armonía, bueno, toda una serie de sinónimos que, bueno, en definitiva van un poco en contra de la idea de pureza dentro del arte o de diferentes disciplinas, como veremos. Pero bueno, yo me centraré en eso, en los primeros capítulos más centrados en tecnología y en arte, aunque también hay capítulos que se dedica este Peter Burke a investigar cómo el hibridismo, lo híbrido, en definitiva, ha afectado o cómo ha constituido buena parte de pues, otros campos como el derecho, eh, la religión, la literatura, eh, la filosofía misma, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo solo le daré un poco de importancia a, como digo, a la terminología y a algunos conceptos de arquitectura y de escultura, ¿no? La introducción un poco que hace Peter Burke en este libro, habla un poco sobre estas dos ideas, que es la idea de hybridity y la idea de hybridization, ¿no? La idea de, no sé si se puede traducir como la hibridez, lo híbrido, o no sé exactamente qué traducción se le puede dar, y el término de hibridación, ¿no? Un término un poco menos cerrado, ¿no? Un poco menos eh, categórico, ¿no? Y en definitiva, de alguna forma, lo que quiere Peter Burke en este libro es, eh, pues tal vez no meterse demasiado en cuestiones terminológicas, aunque como veremos sí que entran algunas, sino que se sirve de un concepto un poco vago en ciertos aspectos, pero que le sirve, como digo, para analizar lo que él quiere analizar, como es el término de hibridación, por este hecho de que es un término más abierto, ¿no? Un término que se acerca más, no tanto a categorías, digamos, pues eso, de presencia o de ausencia, sino más a categorías pues de acercamientos, ¿no? Más de graduación, no, no tanto como de términos absolutos, ¿no? Por tanto, pues bueno, este es el término un poco que utiliza, pero como digo, tampoco no será una cuestión que le dé demasiada importancia a Peter Burke, ¿no? El primero de los capítulos, titulado The Idea of Cultural Hybridity, la idea de hibridación cultural, analiza un poco, comienza, que es curioso, comienza con los historiadores del arte, pues analizando cómo estas épocas pues se la ha llamado de muchas formas, ¿no? De transición, estas épocas un poco bastardas, como puede ser, pues eso, el pre-renacimiento, el renacimiento, o el renacimiento sobre todo fuera de Italia, ¿no? Estas mezclas, pues como los historiadores del arte se han encargado de analizarlo, ¿no? Porque el libro sobre todo se centra en lo que él llama la gran colisión, que es la gran colisión en el siglo XV, XVI, sobre todo, entre el gótico, el sistema gótico arquitectónico sobre todo, y escultórico en parte, contra el sistema renacentista italiano, ¿no? Entonces, de esta colisión él considera que ha habido como una especie de desarrollo, ¿no? De la convivencia o qué ha pasado con estos dos estilos, ¿no? O qué han considerado los historiadores del arte que ha pasado con estos dos estilos, ¿no? En un primer momento situaría a Jacob Burckhardt, ¿no? En esa época, el siglo XIX, los años 60 o algo por el estilo, donde pues Jacob Burckhardt consideraba lo que Fernando Chocagoiti ha llamado pues el traspaso de la antorcha olímpica, ¿no? Cómo los estilos artísticos se suceden unos a otros, digamos, en una línea cronológica, pues bueno, y se van pasando la antorcha olímpica, ¿no? Para llevar pues eso, el poder, ¿no? En cada momento, ¿no? Este primer paso, que bueno,
digamos que en muchos lugares, en muchos momentos del siglo XX se ha recuperado, incluso en el siglo XXI, ¿no? Se sigue pensando en estos términos en algunas ocasiones. Pues bueno, lo que considera Burke que hay otra especie de otro momento en este análisis de las mixturas que aparecen en el Renacimiento, que lo asocia sobre todo con historiadores como August Schmarzow, no sé pronunciarlo muy bien, de la escuela austríaca, etcétera, ¿no? Este August publicó en 1921, sí, el libro Gothic in Renaissance, ¿no? El gótico en el Renacimiento, ¿no? Y en definitiva, esta segunda época analizada por Peter Burke se centra en la convivencia que creían los historiadores que había entre el gótico y el Renacimiento, ¿no? Una convivencia, pues eso, temporal, ¿no? En este grupo también incluye Peter Burke a Warburg casi como maldición, ¿no? Que tiene que entrar en todos los análisis, pero puede tener cierto sentido en medida en que Avi Warburg también vio de alguna forma como, pues, por ejemplo, en las prácticas religiosas medievales sobrevivieron incluso en el Renacimiento, ¿no? O el análisis de pintores como Finiguerra, ¿no? Cómo se mezclaban estas dos ideas de lo medieval con lo renacentista, con lo moderno, ¿no? Finalmente, el siguiente paso, siguiente etapa dentro de la historiografía estará sobre todo, pues bueno, aparecerá el nombre de Hans Tietze, ¿no? Hans Tietze también, de nuevo, esta escuela austríaca, esta escuela vienesa, que hablaba un poco ya no de la convivencia, sino de una coexistencia donde sucede la interferencia entre ambos estilos, ¿no? O entre ambos sistemas, que también habrá que matizar en qué forma se da esto, ¿no? Hans Tietze tiene un concepto que es el concepto de estilo mixto, es un concepto que también se usará por Pinder, por ejemplo, ¿no? Se utilizan este tipo de términos, que en definitiva es la idea que le interesa realmente a Peter Burke, ¿no? Esta idea de hibridación que, pues, de alguna forma deudora del estilo, esta idea de estilo mixto, ¿no? Pero pues, con unas diferencias, ¿no? Pues eso, filosóficas, en definitiva. Posteriormente, en este primer capítulo, se centra también en diferentes conceptos. Pues, por ejemplo, empieza hablando sobre la idea de transferencia cultural, ¿no? La idea de transferencia cultural o intercambio cultural, que posteriormente en otros lugares pasará a llamarse intercambio artístico o transferencia artística, ¿no? Esta idea de transferencia cultural o intercambio cultural viene de los estudios principalmente de lingüística, y pues los historiadores, sobre todo franceses, aunque también alemanes en cierta medida, o por lo menos franceses analizando el mundo germano, pues eso, lo han utilizado bastante, ¿no? Pero a Peter Burke no le interesa, ¿no? Porque de alguna forma cree que este concepto lo que hace es que digamos, el objeto o el material que se intercambia o que se transfiere, de alguna forma no sufre modificaciones, ¿no? Este concepto de alguna forma da por hecho que este objeto o este material no sufre modificaciones, ¿no? Y precisamente lo que le interesa a Peter Burke es las modificaciones o otro concepto que recupera aquí, que es el concepto de ecotipo, ¿no? Ecotype. Este concepto es digamos que viene del mundo de la biología, etcétera, y habla un poco de pues bueno, la definición que da aquí es las variaciones locales sobre temas internacionales, desde dialectos a estilos arquitectónicos regionales. Pues eso, en definitiva, como un estilo, una lengua internacional recibe en cada lugar, en cada momento y con unas circunstancias concretas, pues sus propias variaciones o su propia interpretación, ¿no? De alguna forma, este concepto de cotype también es similar, por no decir el mismo, que el concepto que utiliza ya en Białystok cuando habla de dialecto de una lengua internacional como puede ser lo vernáculo, bueno, también la idea de lo vernáculo en Białystok ha tenido eh, diferentes momentos, sobre todo se analiza eso muy bien en este libro, con el que este entra en clara conversación, ¿no? Con el libro de Da Costa Kaufman de Towards a Geography of Art, hacia una geografía del arte, ¿no? El libro más importante que hay sobre estos temas de geografía del arte. Pues bueno, aquí también se analiza cómo historiográficamente pues estas ideas de lo vernáculo o la declinación local
de diferentes lenguas o diferentes estilos internacionales, como puede ser en este caso el Renacimiento, pues adquiere su propio ecotype, ¿no? Sus propias características, ¿no? Bien, analiza también otro par de conceptos que de alguna forma los conjuga y él cree que son los conceptos correctos, ¿no? Como puede ser el concepto de traducción cultural e hibridación, ¿no? De alguna forma considera que son dos conceptos que combinan, ¿no? Se combinan para los fines que quiere Peter Burke en este libro. El concepto concreto de traducción cultural o cultural translation a mí me parece bastante interesante, ¿no? Por lo menos evocador, ¿no? Dice aquí que el concepto de traducción cultural hace hincapié tanto en la agencia como la reconfiguración de, digamos, los objetos, ¿no? Por tanto, esta idea de agencia que en principio en la idea de hybridity no la tendría, pues sí que aparece con este concepto de traducción cultural y también esta idea de que la reconfiguración del objeto, del material, que no aparecería en esta otro concepto de transferencia cultural, ¿no? Bueno, en definitiva, tampoco entra demasiado, tampoco le interesan demasiado estos temas, ¿no? Porque al final, de alguna forma, yo creo que entras en bucles que no llegan a ningún lado, ¿no? No te pones a analizar nada, en definitiva. Y lo que dice aquí al final dice, sea cual fuere el término elegido, es necesario preguntarse no solo qué se adoptó y adaptó, sino cuándo, dónde y por qué, ¿no? Pues bueno, esto es un poco lo que va diciendo, ¿no? También analiza un poco más adelante las dos perspectivas o los dos enfoques desde donde se puede analizar esta hybridity, ¿no? Este renacimiento híbrido, que es desde la macro perspectiva, ¿no? O desde la micro perspectiva, ¿no? Desde de la microhistoria, ¿no? La macro perspectiva hablaría de un proceso en el que se contiene unas fases o tres fases concretas, que son las fases del encuentro cultural, pues eso, entre el movimiento de personas, libros, etcétera. Una segunda fase, repito, desde esta macro perspectiva, que es la apropiación de fragmentos de otra cultura. Y finalmente la integración, la convergencia de estos fragmentos, ¿no? La microperspectiva entraría más dentro de una lógica del desplazamiento, ¿no? Como los objetos concretos, mediadores concretos, agentes concretos, materiales concretos, momentos concretos, pues también entran en esta idea de hibridación o de un renacimiento híbrido, ¿no? Analiza un poco más adelante otro tema que me interesa a mí bastante, que es la recepción de estos procesos de hibridación, ¿no? Subraya cómo, de alguna forma, sobre todo en el siglo XVI, tal vez en el siglo XV un poco, pero sobre todo en el siglo XVI, la idea del pluralismo estilístico o, en definitiva, lo que Fernando Marías defiende como las alternativas, ¿no? Que también aparece también en Gombrich, ¿no? Las alternativas que tienen para elegir los hombres de una época concreta en un lugar concreto, pues bueno, cómo eran conscientes de estas alternativas, ¿no? Digamos, un público concreto, ¿no? Pero eran conscientes, ¿no? Empezaba a surgir toda una terminología en torno al modo, ¿no? Al lenguaje romano, ¿no? Al romano, etcétera, el moderno, el gótico, el tedesco, etcétera, ¿no? Todos estos conceptos que empiezan a surgir y sobre todo empiezan a pensarse con esos objetos, con esos términos en el siglo XVI, pues bueno, subraya esta conciencia del siglo XVI del pluralismo estilístico, ¿no? Un par de cosas que comentar aquí. A lo largo del libro se cita muchas veces, obviamente, el libro del largo siglo XVI, ¿no? Que lo tengo aquí. El largo siglo XVI es, sin duda, pues eso, el año 89, es decir, pues casi 20 años antes de que se publicase este libro, pues ya entraba completamente en estos asuntos, por tanto es una fuente pues eso, que subraya todo el rato Peter Burke. Y de alguna forma también me sorprende que en esta parte donde habla de la recepción de estos procesos de hibridación no hable del caso pues eso, del sepulcro de Diego Hurtado de Mendoza, ¿no? Por el conde de Tendilla, la famosa carta del conde de Tendilla, en el que hablaba que no quería que se mezclase cosa morisca y francesa en el sepulcro, ¿no? Digamos, una consciencia pues eso, de definitiva, de este pluralismo estilístico, que sobre todo también, siguiendo a Fernando Marías, tenemos que tener en cuenta que este pluralismo estilístico muchas veces no era tanto
esta idea de colisión entre dos sistemas, como puede ser el gótico y el renacimiento, sino tenía más un carácter más geográfico, un carácter más concreto, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, este tema tendría mucho que hablar, ¿no? Un poco más adelante habla de otras ideas, ¿no? Otras formas en las que puede surgir esta hibridación, ¿no? Habla de la idea de playfulness, ¿no? Lo lúdico, digamos, o el juego, y en definitiva también entra en conversación con este libro de aquí, ¿no? De Renaissance Gothic de Cavalier, texto que también cita aquí en algunas ocasiones, y bueno, esta idea del juego, esta idea de la agudeza o de lo lúdico, ¿no? Como entra también la hibridación. Eh, Habla también, un poco más adelante, otro concepto muy habitual en Fernando Marías, ¿no? Habla de tres respuestas que parte de unos miembros de una misma comunidad pueden dar a esta colisión de estilos, ¿no? En definitiva, la primera respuesta es lo que Fernando Marías llama el bilingüismo o desde lingüística se llama el code switching, ¿no? El cambio de códigos y como un artista, pues podemos pensar en Mabuse, por ejemplo, ¿no? Puede pintar perfectamente al modo flamenco o con los elementos flamencos o del norte de Europa y puede también perfectamente pues eso, pintar con una especie de clasicismo, ¿no? Como cualquier pintor italiano, ¿no? Pues bueno, también aquí de algunos se hace una pequeña apreciación, creo que tiene sentido, ¿no? Que dice que sería bueno saber si estas elecciones eran estéticas o pragmáticas, es decir, si un artista o un mecenas, que también es curioso el caso de los mecenas, que también podían ser bilingües en cierta manera, ¿no? Alfonso de Aragón, por ejemplo, ¿no? En Nápoles, con este cuarto, esta bóveda gótica y a la vez con este gran arco monumental, pues eso, renacentista o italiano en principio, pues como también existe este bilingüismo. Pero bueno, como digo, Peter Burke dice que sería bueno saber si estas elecciones estéticas o pragmáticas revelarían un gusto por un estilo u otro, o era más una cuestión, una aceptación cansada de las prácticas de los artesanos anticuados, ¿no? De alguna forma quitándole la agencia o quitándole pues eso, una especie pues eso, de continuación sin intervención, ¿no? Hay otro tipo de respuestas que se pueden dar ante esta colisión de estilos, ¿no? Hay una síntesis autoconsciente o incluso un sincretismo, ¿no? Dice Peter Burke, o también introduce la idea del habitus, ¿no? Que es bastante interesante, de Pierre Bourdieu, que habla sobre, pues eso, de un conjunto de disposiciones que se interiorizan y dejan de ser conscientes y que generan a la vez pues, prácticas culturales o choques, en definitiva, con otras ideas, ¿no? El segundo de los capítulos también entra de alguna forma en conversación con otro libro de Da Costa Kaufman que habla sobre las cortes, las ciudades y las fronteras, ¿no? Habla sobre todo aquí, es interesante, o me interesa a mí por lo menos, cuando habla de las ciudades, la idea del puerto, ¿no? Como las ciudades portuarias o los propios puertos o lugares donde el intercambio es mucho mayor, el intercambio en general, ¿eh? ¿No? El intercambio artístico solo es mucho mayor que en otros lugares, ¿no? Pero bueno, tiene más cosas. El tercer capítulo, también muy interesante, ¿no? Que se llama Translating Architecture, traduciendo la arquitectura, comienza hablando de un caso muy concreto que es la iglesia de San Eustaquio, ¿no? de París, ¿no? Una iglesia de 1532 que ha servido a mucha gente para analizar estos edificios, pues seguro que se han llamado bastardos, etcétera, ¿no? Donde una estructura, digamos, gótica se conjuga con unos elementos o unas decoraciones eh, renacentistas, ¿no? De alguna forma, un artículo importantísimo que en algún momento también quiero dedicarle un vídeo, que es el artículo Structure versus Ornament and the Modern Figuration of Architecture de Anne-Marie Sankovic de 1998, ¿no? Se usa precisamente esta misma iglesia de San Eustaquio para, pues bueno, ver esta división, ¿no? Estas dos hipóstasis que se crean casi entre estructura y ornamento, ¿no? Sobre todo creada a partir de los historiadores del siglo XIX, siglo XX y restauradores como Viollet-le-Duc, ¿no? Viollet-le-Duc también tenía muy mala, bueno, tenía buena opinión sobre esta iglesia,
Pero bueno, también sería conveniente analizar conceptos como arte contra ciencia de Rodrigo Gil de Hontañón o Juan Gil de Hontañón, digamos, recogido en este manual, el compendio de arquitectura de, pues eso, posterior ya, como estas dos ideas de ciencia que se correspondería con lo que más o menos entendemos por estructura y arte que se correspondía con lo que más o menos entendemos por arquitectura, por decoración, pues bueno, como también en el siglo XVI, siglo XVII, pues estos conceptos ya existían, ¿no? Y de alguna forma ayudaban a entender o filtraban la manera en la que entendíamos la arquitectura, ¿no? Habla también de otro concepto bastante interesante, ¿no? Que es el concepto de, pues, de lenguajes mixtos, ¿no? Por ejemplo, saca aquí la idea de la lengua mixta, ¿no? O media lengua de Ecuador, como el léxico es español, pero la estructura o la sintaxis es quechua. Esto de alguna forma también, pues eso, aparece en la idea del plateresco que tiene Fernando Marías, etcétera, o el carácter del gótico moderno, ¿no? Que llama Fernando Marías, a este, pues esto, tardogótico que se llama en otros lugares. Pues bueno, en diferentes momentos pues entra en relación con este largo siglo XVI, ¿no? Poco más adelante, en este mismo tercer capítulo, cuestiona un poco la idea del Renacimiento y parece que viene a decir que lo híbrido realmente es un poco la esencia del Renacimiento, ¿no? Bueno, no sé si tanto como afirmar eso, pero bueno, de alguna forma se va acercando a estas ideas, ¿no? La idea de lo híbrido en el Renacimiento también pues lo utiliza analizando la Catedral de Pienza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como esta Glenkirche, ¿no? Que tanto le admiraba Enea Silvio Piccolomini, ¿no? Estas iglesias del norte alemanas, sobre todo, ¿no? Con estas plantas de salón. Y bueno, una forma un poco de desmitificar la pureza, ¿no? Porque en definitiva este libro es un alegato contra la pureza. Pero es curioso porque obviamente entendía que antes de leerlo que era un alegato contra la pureza, pero no había parado nunca a analizar un poco esta idea de pureza. La había asociado siempre con historiadores post-kantianos, sobre todo alemanes o anglosajones, pues eso, esta idea de pureza casi kantiana, pero la idea de pureza casi aparece ya en este siglo XVI o incluso en el mundo lingüístico, ¿no? Como llamaban a pues esto, todos los humanistas italianos que venían a refinar un poco o a purificar, ¿no? Que incluso creo que se usa esa misma palabra, eh, venían a purificar el latín medieval, que consideraban latín de cocina, creo que le llamaban, ¿no? Pues bueno, también otras ideas de pureza, sobre todo en la limpieza de sangre española, ¿no? Cuestiones relativas a la religión, ¿no? A la heterodoxia, etcétera. Pues bueno, como la idea de pureza pues aparece en muchos otros lugares, ¿no? Otra idea de pureza, no tanto pureza como, digamos, lo tengo por aquí, que no me acuerdo del término, el término de conformidad, ¿no? El término de conformidad es la idea de pureza que tienen los arquitectos italianos en el siglo XVI, ¿no? Sobre todo, pues eso, relativo, por ejemplo, a la Catedral de Milán, ¿no? O relativo, por ejemplo, a San Petronio, ¿no? Que es también otro caso concreto que nos ha servido a historiadores tales como Erwin Panofsky, ¿no? En un trabajo de historicismo pues eso, para comprender en cierta manera la idea de pureza o la idea de conformidad del todo, ¿no? Es curioso porque este libro, la mayoría de casos, diría el caso más común, los ejemplos más grandes que utiliza son españoles, ¿no? También utiliza la Casa Pilatos en Sevilla, ¿no? Pero bueno, simplemente pues esa colisión de culturas, de momentos, etcétera, pues tal vez le sirve especialmente a Peter Burke pues para analizar su idea de hibridación, ¿no? Otro término muy importante que a mí por lo menos me ha interesado mucho es el término de traducción de segunda o tercera mano, ¿no? Traducción cultural, artística de segunda o tercera mano, ¿no? Y es que dice que el estilo renacentista, por ejemplo, hablando de arte, el estilo renacentista fue introducido en Francia principalmente por los lombardos y en Alemania principalmente por los venecianos, ¿no? Que trajo a su vez sus propios ecotipos, ¿no? En definitiva, continuando con esta idea
de eliminar nuestra idea de pureza del estilo italiano, ¿no? Como, por ejemplo, en España, pues sí que llega desde algunos sepulcros, Fancelli, etcétera, llega el Renacimiento directamente, digamos, desde Italia, ¿no? Pero también habría que mirar desde qué lugares de Italia, qué propios ecotipos, continuando con la propia idea de Burke, traían desde Italia, o como, por ejemplo, en buena parte de la idea del Renacimiento, los elementos renacentistas pues han llegado desde Francia, ¿no? Que como hemos visto, a los franceses les llegó desde Lombardía, etcétera, ¿no? Pues bueno, un poco esta traducción de segunda o tercera mano creo que es interesante, no tanto como operatoria, sino para, pues eso, una crítica a la idea de pureza que podemos tener del estilo renacentista, que tenía que ver más con cuestiones geográficas o formas desarrolladas en lugares concretos que con pues, esta sublimación de los estilos, ¿no? Analiza también brevemente, que es bastante interesante, cómo esta colisión entre el- el estilo clásico y el gótico, ¿no? Así burdamente hablando, pues ha conducido a dos interpretaciones, ¿no? O dos grupos académicos. El primer grupo los llama centrípetos, que serían, digamos, quienes subrayan pues eso, los rasgos comunes que la arquitectura renacentista tiene tanto, pues eso, tanto en Florencia como en América, ¿no? En el virreinato. Y por otro lado habla de otro grupo de académicos que son los científugos, que podría estar representado por Bialostocki o Grusinski, que subrayan más justo lo contrario, ¿no? Las variaciones locales, lo vernáculo o los ecotypes de cada lugar, ¿no? El cuarto capítulo se centra en Hybrid Arts, que se centra más en cuestiones de pintura y arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el caso del Greco pues eso, le gusta mucho principalmente porque el Greco pues tiene esta mezcla, pues eso, cretense, italiana y española, que pues claro, lo híbrido es lo que lo constituye, ¿no? De alguna forma, y bueno, se centra en otros casos, por ejemplo, lo hispano-flamenco, el arte islamo-cristiano, etcétera. Posteriormente, los capítulos siguientes se centran en los lenguajes híbridos, ¿no? Esta idea del latín macarrónico, etcétera, en las literaturas híbridas, como de alguna forma la interpretación entre la épica clásica y el romance medieval del Renacimiento, ¿no? De alguna forma, luego continúa con música, derecho, filosofías híbridas, traducir los dioses, etcétera. Pero bueno, lo que a mí me interesaba más era esta parte artística, ¿no? De alguna forma yo creo que precisamente por no ser especialmente concreto con los términos utilizados Peter Burke, ¿no? Y servirse de alguna forma de estos términos un poco, pues eso, menos concretos, lo que ha hecho de alguna forma es reducir en muchos momentos a dos polaridades que no eran tales, o pueden ser el Renacimiento o el Renacimiento y el Gótico, ¿no? Que en definitiva surgiría también esta hibridación bueno, en definitiva, muchos conceptos o muchos términos que no son en definitiva términos de la época, ¿no? Que es tal vez lo que podríamos criticar a este libro, si habría que criticarle algo, y pues en definitiva también al intentar abarcar, pues eso, en 200 páginas que tiene este libro, pues eso, un universo tan amplio sobre lo híbrido, ¿no? O las artes híbridas o el pensamiento híbrido, pues eso, en definitiva, acaba un poco por desvirtuar o por reducir lo que realmente puede interesar de todo esto, ¿no? Pero, en definitiva, creo que es un buen libro, es un libro que tenía muchas ganas de leer desde hace tiempo, ¿no? Porque entra en conversación con todos estos libros que os he ido comentando y que, bueno, creo que también es una buena introducción o una buena forma de desmitificar esta idea de pureza que a veces, pues, nos ha podido llegar o la podemos seguir usando casi inconscientemente, ¿no? Aunque como vemos tiene cierto sentido, ¿no? Esta pureza, pero con categorías de la época. Y esto es en definitiva lo que quería decir. Nada, gracias.